Hola hidráulicers, hoy nos vamos a las localidades oscenses de Salillas y de Huerto, que están en pie de guerra oponiéndose a un proyecto de riego que beneficia a otras localidades, pero que a ellos les genera importantes impactos por la construcción de dos grandes balsas junto a la localidad de Salillas y por el trazado de dos grandes tuberías a lo largo de 12 kilómetros de tierras de regadío, que también les produce impactos importantes. Lo que vamos a ver es una presentación que he preparado donde describo el proyecto, donde señalo algunas deficiencias importantes que presenta y donde ofrezco algunas alternativas menos agresivas. Así que os dejo con esta presentación. Iba a hacer una presentación de este proyecto. En primer lugar, iba a hacer una descripción objetiva, aséptica, del proyecto, aunque creo que aquí la mayor parte de las personas lo conoce mejor que yo, porque yo llevo en realidad poco tiempo colaborando con ustedes. A continuación iba a explicar brevemente las alegaciones más bien técnicas que he podido elaborar en colaboración con las personas que han intervenido anteriormente, con otras personas, y donde vamos a ver pues esas deficiencias técnicas, esas chapuzas que pueden ser un poco pues agarraderos, que puedan servir como clavos donde agarrarse para tumbar este proyecto si este es su deseo. Y finalmente, y muy importante, quiero presentar alternativas al proyecto. Cuando decimos que esto es un atropello injustificado, es porque hay alternativas que podrían presentar menores impactos. ¿Sí? Que esto no es o ellos o nosotros, no es estamos peleando por la comida y ellos miran por lo suyo y ustedes por lo de ustedes, ¿no? Es que hay alternativas que no se han contemplado, y esta es otra debilidad del proyecto, no se han contemplado en el estudio de alternativas del proyecto, que deberían haberse contemplado, y esto supone una nueva deficiencia, una nueva chapuza de este proyecto. Vamos allá. El título del proyecto es así de largo, ya ni siquiera lo voy a leer, ¿verdad? No hace falta. Y ahí tenemos las empresas de ingeniería que lo han redactado. El objetivo oficial del proyecto es doble. En primer lugar, modernizar la comunidad de regantes del sector 10 del canal del Flumen mediante la instalación de tuberías a presión que permiten el riego por presión natural, sin bombeo, de su zona regable, y la eliminación de los bombeos particulares existentes. Ustedes sabrán mejor que yo que en esa zona no ha habido un proceso de modernización colectivo, sí que ha habido transformaciones individuales, presurizaciones individuales con grupos diésel o con otros sistemas de bombeo. Entonces, uno de los objetivos de este proyecto es lo que muchas veces se denomina modernización de este sector. Bien. Y el segundo es sustituir los dos bombeos de la comunidad de regantes del sector 11 por una red de presión natural. Esta red ya fue modernizada hace... ¿Cuánto? 20 años, si alguien me podéis corregir, 20 y algo años. 15. Sí, bueno, la declaración de interés general es de hace 20 años y luego se hizo hace 15 años. Bien, pues se instalaron, como ustedes sabrán, grandes estaciones de bombeo que ahora son muy caras de pagar en las facturas eléctricas, y por tanto se busca lo que se llama la presión natural, que es la captación del agua a una cota suficiente para que, una vez entubada, se tenga esa presión, digamos, gratuitamente. Lo cual, vamos a ser sinceros, es buena idea, así conceptualmente, en general. Conceptualmente es buena idea la presión natural frente a la presión pagada. Otra cosa son las formas de conseguir esto. Esta es una planta general de la zona de actuación, a ver si se ve, yo creo que se ve ahí el puntero láser. Aquí estaría la localidad de Salillas. Aquí en el canal del Cinca se captaría el agua a dos balsas, balsa de recepción, balsa de regulación. La balsa de recepción, bueno, les cuento cosas que ya saben, está a las afueras del pueblo, tuve ocasión de visitarlo la semana pasada. Y a partir de estas dos balsas
comienza el trazado de dos grandes tuberías diferentes, una desde cada balsa, que tienen el recorrido de la línea roja, bordean la localidad de Huerto y finalmente a estos 12 kilómetros, perdón si digo algún número mal, pero bueno, aproximadamente 12, 13 kilómetros, entra ya por fin en lo que podríamos denominar la zona beneficiaria, que sería el sector 10, la zona roja, y el sector 11, la zona azul. ¿Sí? Vemos en esta otra imagen pues una toma de una vista de ambas balsas, la localidad de Salillas, la balsa de recepción y la balsa de regulación. Por aquí tenemos el río y uno de los impactos que nombraremos ahora es el impacto, uno de los varios impactos que no se ha tenido en cuenta en el estudio de impacto ambiental es el impacto paisajístico desde la localidad de Salillas, cuyas viviendas y miradores pierden pues, calidad de paisaje. Esto es algo a poner en un estudio de impacto ambiental porque están para eso. Los impactos ambientales hay que detectarlos y este es uno de los varios que se han obviado. Bueno, una vista más amplia de esta zona. Aquí está Sesa y aquí Salillas, las dos balsas, y aquí nacen ya las dos tuberías. Continúan su trazado más o menos hacia el sur, no estoy seguro si el sur es exactamente vertical, pero bueno, más o menos, yo creo que va por ahí. Cruza a esta zona que está, como sabrán mejor que yo también, es una zona elevada, esta parte de aquí, ¿sí? Y ahora comentaremos la relevancia que tiene que esa zona se llama una zona alta, elevada topográficamente. Y finalmente las dos tuberías entrarían ya en la zona del sector 10 y el sector 11. Aquí tendríamos una estación de bombeo, la otra no sale en este mapa y este básicamente sería el esquema. A ver, perdón, es que a veces le doy al botón equivocado, quería darle a este. Bien, lo que les he mostrado es un poco el trazado general de esas dos grandes tuberías y de esas dos balsas que a ustedes les atropellan, que no son para su beneficio sino para su perjuicio, que son para beneficio de otros. ¿Sí? El trazado de las tuberías se ha realizado con poco o ningún miramiento hacia las propiedades que deben ser atravesadas. Aquí traigo como ejemplo una parte del trazado cerca de Huerto. Podrían poner otros ejemplos. La tubería recorre esta línea recta atravesando este campo. Aquí van arquetas de desagüe, aquí van arquetas de ventosa, es decir, los impactos sobre todas y cada una de las parcelas que van a ser atravesadas son importantes, son severos, no solo durante la construcción de esta instalación, sino durante su explotación, porque queda establecida una servidumbre permanente para tareas de mantenimiento y reparación de estas instalaciones, ¿sí? Y las servidumbres asociadas a todas estas arquetas que jalonan, que deben jalonar una tubería con estas características, ¿sí? ¿Qué se podía haber hecho con un poco más de tacto, con un poco más de respeto? ¿Qué se podía haber hecho? Pues lo que se hace en muchos otros casos. Es, por ejemplo, llevarlas por el camino o junto al camino, ¿sí? De manera que todas esas afecciones, bueno, se diluyen, ¿sí? Es lo que se ha hecho en otros casos. Luego mencionaré el caso emblemático de la zona regable del Canal de Aragón y Cataluña, porque creo que es un ejemplo a seguir en este tipo de actuaciones. Y todo lo que se hizo entonces, porque ya casi se ha terminado todo lo que mencionaré, es lo contrario de lo que se quiere hacer aquí, ¿sí? Es decir, estas cosas se pueden hacer. Teóricamente hemos dicho que está bien tratar de quitarse esas bombas tan caras. Está bien, ustedes también tienen esas bombas. Ojalá un día se puedan ahorrar estas facturas. Me refiero a la zona regable del A1920, ¿no? De la Comunidad de Regantes. Pero no todo vale para ese objetivo. Y eso es lo que está pasando aquí. No todo vale. No vale trasladar tus problemas al vecino.
no vale. Otra vez echado para atrás. El proyecto, ustedes pues lo habrán consultado, si no lo pueden consultar, pues contiene toda la información detallada de todas las afecciones, de todas las parcelas que se atraviesan y de todos los perfiles longitudinales, como es este, donde vemos en esa zona alta, junto a Huerto en particular, vemos la línea verde que representa la línea del terreno y la línea roja que sería la rasante de la tubería, ¿sí? Y una de las cosas que se han observado aquí, que de hecho yo no la he observado, que aplaudí aquí a Jesús, que ha sido el que la ha descubierto, es que estas cotas son demasiado elevadas y esto es un error del proyecto. Cuando esas cotas son tan elevadas, si alguien sabe un poquito de hidráulica, le explicaría que las pérdidas de carga asociadas a esta conducción en unas condiciones de caudal de diseño hacen que la presión en esta zona elevada, en la zona de Huerto, sea subatmosférica. Subatmosférica quiere decir que la presión es menor que la presión atmosférica, lo cual es un error de diseño. Una tubería en presión subatmosférica no debe ser diseñada. No se puede diseñar. ¿Qué le pasa a una tubería con presión subatmosférica? Pues que como en el exterior de la tubería hay más presión que en el interior, va a entrar aire. Va a entrar aire principalmente por las ventosas. Y esas ventosas no se pueden quitar porque tienen sus funciones, no están ahí por capricho. También puede entrar aire o materia por las juntas, depende del tipo de juntas, porque hay determinados tipos de juntas que requieren de presión interna para hacer bien el sellado de la junta de tuberías. Pero la idea central es que este diseño está mal. Que si se lleva esto a ejecución tal como se ha proyectado, no va a circular el caudal que se pretende por esta tubería. Podría, en función de los caudales de las pérdidas de carga finales que se encuentran allí, podría desde verse completamente interrumpido el caudal por la formación de una bolsa de aire en esta parte más alta, hasta, en lugar de verse completamente interrumpido, verse severamente mermado ese caudal por esas bolsas de aire que se formarían, ¿sí? Es decir, esto ya no es una cuestión de que estemos a favor o en contra o en un bando o en el otro, es una cuestión técnica que debería ser abordada. Este proyecto no se puede ejecutar. Esto va en su favor de ustedes. Yo presupongo que más o menos la mayoría de las personas que están aquí pues son de Salillas, de Huerto y personas que se oponen a este proyecto. Si alguien está a favor, seguro que hay alguien aquí pues, que ha venido a enterarse, pues le saludo respetuosamente. Lo que quiero decir es que este tipo de errores técnicos deben retrasar la aprobación de un proyecto, y retrasar la aprobación de un proyecto desde el punto de vista de quien se opone a él es beneficiosa, porque las subvenciones tienen unos plazos que deben ser respetados, unos plazos de ejecución y de finalización de obra. Si un proyecto se retrasa o si se ve que no se va a terminar a tiempo y que peligra la subvención, entonces no se empieza. Que es una de las cosas que pasó con lo de Canal Royal. Aparte de la movilización social y tal, también se veía que esto se iba a caer, que no se iban a cumplir los plazos, ¿eh? Y este tipo de cosas pueden ayudarles a que eso sea así. Bueno, el efecto de esas tuberías enterradas ya se ha comentado, el efecto sobre las parcelas. Bueno, van a unos 4 o 5 metros bajo tierra, pero por encima de ellas, a unos 2 metros, podemos encontrar sus tuberías colectivas de distribución de agua, y a 0,80 o a 1 metro, a la profundidad que tengan, tendrán sus propias tuberías de amueblamiento de parcelas. Es decir, tienen aquí un batiburrillo de tuberías en las parcelas que no es bueno, no es nada bueno, ¿eh? Yo la verdad es que yo sé de teoría, yo sé de hidráulica, doy clases, llevo muchos años, de obras sé un poquito menos, ustedes lo entenderán, ¿eh? Pero sospecho que no es fácil la ejecución de este tipo de trazados, sospecho que no es fácil.
Por mucho que, según me comenta alguien, les hayan dicho que no pasa nada, que esto se hace habitualmente y tal. Si se hace habitualmente, ¿por qué no se ha hecho en muchos otros proyectos que yo he conocido? Sino que se ha ido por los caminos. Claro, es mucho más cómodo ir en línea recta, pasando por encima de todos los campos que haga falta, porque el metro lineal de estas tuberías y de la obra de instalación, el precio es importante, ¿sí? Pero no estoy seguro de que esta obra sea fácil, y me atrevo a decir que no lo es, y que no es algo inocuo para estos propietarios, ni durante la construcción ni durante la explotación posterior. Bien, voy a avanzar. Ahora lo que voy a hacer es, perdón si me paro un poco, es que he estado un poquito enfermo y no me he recuperado del todo. Lo que voy a hacer es describir brevemente, tratando de ser didáctico, las principales alegaciones que se presentan a este proyecto. Yo creo que ya ha quedado claro la importancia de que ustedes, quienes lo deseen, se sumen a esta iniciativa de presentación de alegaciones. Aquí se han traído documentos ya para firmar hoy, y si no hay otras formas que también se han explicado, pero presentar estas alegaciones no tiene importancia. Tiene una importancia por dos motivos. La primera, porque es una demostración de fuerza, hasta donde se pueda, y la segunda, porque las alegaciones no caen en saco roto. Las alegaciones se incorporan al expediente administrativo, ¿sí? Forman parte de él, están a disposición de todas las entidades con acceso a ese expediente, por ejemplo, las entidades financiadoras de este tipo de proyectos, que tienen mucho interés en saber qué alegaciones se presentan a los proyectos y qué grado de respuesta se tiene. En primer lugar, y para mí muy grave, este proyecto carece de declaración de interés general. Y lo que hace el proyecto es agarrarse a la declaración de interés general del año 2001 y 2002 que se emitió para la modernización de ambas comunidades de regantes, que la 11 se hizo, la 10 no se hizo, pero yo, sin ser jurista, entiendo que es muy forzado agarrarse a aquella declaración de interés general para aplicarla a este proyecto. Entiendo, y son los abogados los que deberían dar una opinión más fundada, entiendo que este proyecto carece de declaración de interés general y que, por tanto, no sería legal ningún tipo de ocupación temporal, ningún tipo de expropiación forzosa, ni nada de lo que conlleva la declaración de interés general de un proyecto. De hecho, la ejecución de este proyecto, vamos a imaginar que tiene una declaración de interés general, pero perjudica a otras obras que también tienen declaración de interés general, que son las obras de riego de su comunidad de regantes. Entonces, no sé por qué debe prevalecer el interés, o debe de prevalecer una declaración de interés general, si es que la tiene, cosa que estoy dudando, frente a la otra. A esto es a lo que me refería con los pies de barro, entre otras cosas, ¿sí? A plantear el proyecto con todas las prisas. No hemos hablado de las prisas, pero yo creo que es un factor importante que ayuda a entender este proyecto, ¿eh? De repente alguien ha hecho así y se ha dado cuenta de que había un montón de dinero de subvención que había que emplear en algo, porque si no se iba a perder. Yo entiendo que esto ha podido suceder, algo así, teatralizando un poquito. Y entonces, oye, que hay que gastar un dinero que tenéis por aquí. Ah, pues espera, que vamos a hacer esto y no sé qué. Y la declaración, pues ya ponemos la de hace 20 y tantos años. Ah, pues vale. Y el proyecto, pues venga, a prisa y corriendo, vamos a hacer esto, y no miramos ni siquiera esas presiones en la zona alta, ¿eh? Y otras cosas que vamos a mencionar. Yo entiendo que esto ha funcionado de esta manera. En el punto 2, en el estudio de impacto ambiental no se contempla el impacto paisajístico en Salillas, ¿eh? Ya lo hemos mencionado, así que voy a pasar al punto 3. También en el estudio de impacto ambiental no se contempla el impacto socioeconómico sobre las parcelas por las que discurren las tuberías principales. ¿Sí? Es que un estudio de impacto ambiental está para detectar los impactos ambientales. Entonces, no nombrar impactos importantes es un fraude. Es otro pie de barro de este proyecto.
Claro, así cualquiera hace un proyecto, no pongo los impactos y todos son ventajas y beneficios. Pues el proyecto no nombra estos impactos. Dos irregularidades interesantes es la ausencia de estudios geotécnicos y arqueológicos. Da igual la razón, pero el caso es que no se han realizado estos estudios. Luego, el proyecto está incompleto. Este proyecto no se podría llevar a ejecución porque ¿quién dice que la geotecnia del terreno es apropiada para la construcción de esas balsas? Si no hay estudios geotécnicos. ¿Quién dice que cuando hagan ustedes una zanja, en la ejecución del proyecto, no va a salir ahí un sarcófago egipcio? Llevando las cosas a un extremo. Un yacimiento de la época romana o de la época o de otras épocas de interés arqueológico. No se ha hecho ese trabajo y el proyecto se presenta y se pone en exposición pública sin estos trabajos realizados. Así yo también hago proyectos, los dejo a medias y el que venga detrás que arree. Incumplimiento del principio de no hacer daños significativos. En inglés son criterios do no significant harm, no hacer daños significativos. Este dinero mayoritariamente ustedes ya saben que viene de fondos europeos que para bien o para mal tienen mucho miramiento hacia cuestiones ambientales. Esto ya cada cual con su opinión de si me parece bien o mal. A mí me parece muy bien que estas subvenciones estén en las tendencias actuales de tener más miramientos que antiguamente a consideraciones de tipo ambiental. No dejar de hacer proyectos, pero tener esas consideraciones. Esto es otro factor que no se ha tenido bien en cuenta en el proyecto y que nuevamente juega entonces a su favor. No se cumple este principio en relación con la mitigación del cambio climático, que es uno de los eslóganes del proyecto, para acceder a esa subvención, porque este proyecto esconde una segunda fase donde se incorporan grupos de bombeo. Una fase de rebombeo oculta, que se nombra profusamente, reiteradamente en el estudio de impacto ambiental, porque se hizo seguramente con anterioridad, pero a la hora de redactar el proyecto se prefiere dejar de nombrar. Pero el hecho es que, sobre todo en el sector 10, hay parcelas elevadas que con esa presión natural no pueden regar. No pueden regar. Y necesitan una segunda fase de bombeo, de rebombeo. ¿Sí? Entonces, no vale vender un proyecto como amigable con el cambio climático si esconde una segunda fase de bombeo, que en principio se planteaba como eléctrico. De hecho, el proyecto no lo nombra, excepto en una línea que seguramente se les olvidó borrarlo y queda ahí constancia de que hay una segunda fase de rebombeo. Es un elemento cómico del proyecto. A veces hay humor en estos proyectos, hay detalles que tienen una historia detrás y es ciertamente cómico o tragicómico, a lo mejor, no lo sé. También encontramos un incumplimiento de este principio en relación con la utilización y protección sostenible de los recursos hídricos por el aumento del uso consultivo de agua asociado al cambio de sistema de riego, que conllevaría un empeoramiento del estado de las masas de agua involucradas. Una parte de este proyecto declaradamente propone el cambio de sistema de riego en el sector 10, pasar de las acequias a los aspersores. Y eso siempre conlleva un aumento del llamado uso consultivo del agua, de la evapotranspiración de los cultivos. Lo sabrán ustedes, a lo mejor por experiencia propia, cuando modernizamos una zona regable que se riega por acequias, intensificamos los cultivos, hacemos doble cosecha o en el patrón de cultivos entra más maíz. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque porque el nuevo sistema de riego me permite una mayor versatilidad en los riegos. Y segundo, porque tengo unas deudas que pagar para amortizar toda esa inversión, con lo cual es un hecho indiscutible, científico, técnico, académicamente, que esa modernización del riego, con todas sus ventajas,
conlleva un aumento en el uso consultivo del agua. Y eso es un impacto negativo sobre las masas de agua afectadas. Y eso va en contra de la propia filosofía de las subvenciones europeas. Voy avanzando y terminando pronto. No sé si voy bien, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. 8. Bueno, esta ya la hemos dicho. Las zonas más altas de las tuberías principales tendrían presiones negativas con respecto a la atmosférica, es decir, subatmosféricas, con lo cual el flujo de agua se vería interrumpido o mermado. Me atrevo a ser cauto en ese sentido, pero no. Es que si se ejecuta el proyecto tal como está, imagínense, pasan por encima de ustedes, con su apisonadora, hacen la obra, no sé qué, ponen en marcha todo, venga, abre, ya tenemos las balsas llenas, abre. No llega el agua. No llega el agua, o llega muy poca, en el mejor de los casos. Pues llega muy poca, porque esas partes altas... No es la primera vez que pasa este fallo, lo quiero decir que no es la primera vez, es un fallo frecuente en este tipo de proyectos, porque cuando utilizas un programa informático para calcular presiones de una red, sí, yo he trabajado mucho con estos programas, bueno, los he programado también, el programa te devuelve las presiones en un conjunto de puntos determinados, no en toda la red. Entonces es un error típico olvidarte de puntos elevados y no detectar ahí estas depresiones, estas subpresiones. Punto 9. El timbraje de las tuberías de la red terciaria es incorrecto. Hay un error que si algún alumno mío lo hace, me lo dejo para el curso siguiente, o sea, ya no se presenta. Y es considerar, esto para quien sepa un poquito de hidráulica, considerar para la determinación de los timbrajes de las tuberías, el timbraje de la tubería, vamos a decir que está relacionado con el espesor de la tubería y es la máxima presión que puede soportar esa tubería, la máxima presión interior, que se consigue esa resistencia mecánica de la tubería a base de espesor. Si es más fina, aguanta menos, si es más gorda, es más cara, pero aguanta más. Bien, pues el timbraje de las tuberías, el proyecto lo calcula en base a las presiones dinámicas. Esto lo entenderá quien sepa algo de hidráulica. Y eso es un error de primero de carrera, porque hay que calcularlo en base a las presiones estáticas, que son mayores. Las presiones dinámicas son las presiones de servicio, cuando está el agua en movimiento, y esas presiones son menores porque al haber disipación energética en el propio movimiento del agua, las presiones en la red son menores. Pero las presiones estáticas son cuando la red está en carga, presurizada, pero sin circulación de caudal. Ahí tenemos las presiones máximas. Y el proyecto no las ha mirado las dinámicas. Así que tampoco sería sorprendente que empezaran a reventar algunas tuberías por este error. Y no me voy a extender aquí porque ya son detalles muy técnicos, pero el análisis de transitorios, es decir, del golpe de ariete, que, bueno, es que aquí me llevaría un par de horas explicarlo bien, pero bueno, el golpe de ariete es un fenómeno de sobrepresiones y depresiones que suceden, por ejemplo, al abrir o cerrar válvulas o al pararse bombas en eventos rápidos. El golpe de ariete es como el pulso del corazón. Cuando yo me cojo aquí el pulso, noto ahí pum, pum, pum. Esos son golpes de ariete asociados a la apertura y cierre de las válvulas cardíacas, que espero que me duren mucho tiempo, ¿vale? Eso es el golpe de ariete, ¿sí? Sobrepresiones y también depresiones. En un electrocardiograma, si ustedes lo visualizan, hace así: sobrepresión, depresión, sobrepresión, depresión. Bien, en una red de este tipo, en cualquier red de tuberías, hay que tener mucho cuidado en el cálculo de estos transitorios, porque las sobrepresiones pueden reventar las instalaciones y las depresiones las pueden colapsar. Se puede generar un vacío en el interior de las tuberías y pueden colapsar, o lo que hemos dicho antes, no hace falta ni que colapse, puede entrar aire en la instalación y provocar disfunciones. Yo ahora no voy a entrar en los detalles, yo afirmo desde mi posición que este estudio de transitorios es una auténtica chapuza. ¿Vale? Y ahora no puedo explicarlo, porque me llevaría un ratito, pero está escrito en las alegaciones, para quien tenga curiosidad. Avanzo. Casi la última parte de esta intervención es hablar de las alternativas. Me parece
muy interesante para sus intereses subrayar que existen alternativas. Porque si no, un poco su discurso de cara a la opinión pública es, pues nos están fastidiando. Y entonces alguien podrá pensar, pues mala suerte. Sí, sí o sí, puede ser. Pero si su discurso es, nos están fastidiando de manera injustificada porque existen alternativas, eso a la persona que le escucha le va a producir empatía. Va a decir, o sea que hay alternativas y no tendrían por qué fastidiarles de esta manera. A lo mejor pequeños fastidios inevitables se podrían asumir, pero no en esta magnitud. Es que estamos hablando de un nivel de atropello monumental, lo que encontramos aquí, de una falta de respeto entre vecinos, entre comunidades de regantes vecinas, que es inaudita. Es inaudita. Esta prepotencia de decir, bueno, pues voy a hacer mi proyecto pasando por encima de estos vecinos, compañeros de comunidad general de Ríos del Alto Aragón. Visto desde fuera es extraño que esto tenga que estar sucediendo. Es extraño. Y no ha sucedido en otros sitios. Ahora veremos por qué. No ha sucedido en otros sitios. Alternativas, las nombro rápidamente. La primera, más evidente, en mente de cualquiera. Bueno, ¿se quieren ahorrar la factura eléctrica? Fantástico, pongan placas. Pongan placas. Pero si es el futuro. Si son muy baratas ahora, si se están poniendo por todos lados, quitando bombas para poner placas, por todos lados. No, es que sería muy caro. Bueno, pues es muy caro, pero también es a repartir entre muchas hectáreas. O sea que al final es rentable por hectárea, da igual la magnitud, por hectárea, es rentable poner placas para quitar bombeos. A día de hoy, desde hace ya mucho tiempo. Ya no se están poniendo estas estaciones de bombeo que se ponían alegremente hace 15 y menos años, y 10 años, ¿verdad? Con poca visión de futuro, dicho sea de paso, ¿eh? Algunos avisábamos ya, pero no se nos hacía caso. Bueno, poner placas. ¿En dónde? En la zona beneficiaria, por supuesto. En la zona beneficiaria. Y que se organicen entre ellos y que a ustedes les dejen tranquilos. Y a lo mejor ustedes un día se ponen sus placas también, hablando y negociando y sin mal rollo, ¿no?, entre ustedes, ¿no? Que cada cual dentro de su casa mire a ver lo que puede hacer, pero que no vaya a la casa del vecino a poner allí estas balsas y estas tuberías trazadas con tan poca delicadeza. Ya lo hemos dicho, no se valora que el trazado discurra junto a caminos y acequias, lo cual amortiguaría bastante muchos de los impactos que ustedes recibirían con este proyecto. No se valora bien la ubicación de balsas junto a la zona regable. Me detengo un momentito en este punto. El estudio de alternativas del proyecto, que es una parte obligatoria de un proyecto, decir, bueno, hago esto, pero he valorado otras posibilidades. Ese estudio de alternativas es nuevamente una chapuza. Primero porque no contempla muchas obviedades, muchas alternativas obvias, las deja de lado. Y luego porque para una que contempla, la contempla mal. La que contempla y contempla mal es poner las balsas a la entrada de su zona regable, por ahí. ¿Sí? Y entonces despacha esa alternativa por dos razones. Primero, porque, dicho así rápidamente, porque vamos a decirlo así, las tuberías tendrían que ser más gordas y entonces les sale más caro. Claro, que bien, para ahorrarme yo el dinero. Eso no es una razón. Las razones económicas no son razones técnicas. Y además ni siquiera se han hecho números. Es decir, no, es que esto igual sería más caro. Bueno, pues si es un poco más caro, pues puede ser dinero bien empleado. ¿Sí? A lo mejor se ahorra de otra manera. Y la segunda razón para descartar esa alternativa es que esa balsa tendría lo que se denomina categoría A en función del riesgo potencial ante rotura. Las balsas se clasifican en A, B o C. A más peligrosa si se rompe, B menos, C la que menos. Entonces,
sin ningún trabajo técnico, intuye, utiliza la palabra probablemente, el proyectista, y dice que es que esa balsa sería tipo A. ¿Por qué? Porque inundaría probablemente el cruce de carreteras, no sé cómo se llaman, pero bueno, una de las dos es autonómica y entonces, concluyen que sería tipo A, lo cual no está demostrado, porque inundar esa carretera no lo convierte en categoría A. Lo tiene que inundar con más de 1 metro de agua o más de 1 metro por segundo de velocidad. Y para saber si eso es así o no, hay que hacer un estudio de rotura de balsa que no se ha hecho. Simplemente descarto esta opción porque me parece a mí que será de tipo A, mientras que la opción propuesta en el proyecto, la suya, es de tipo C. Bueno, vamos a estudiar por qué se dice que es de tipo C. ¿Qué se hace? ¿Se hace un estudio de rotura de balsa? Sí, pero incompleto. Porque el estudio de rotura de balsa, claro, el agua imaginen que se rompe una de las dos balsas, la más grande sería más nefasta su rotura, pues el agua rápidamente iría al río y lo que tendríamos es como una inundación fluvial bastante bruta, ¿no? Bastante bestia, pero sería una inundación fluvial. Entonces se estudian las afecciones aguas abajo del río, del Guatizalema, la llegada con afluencia con el Alcanadre, pero el estudio para antes de llegar a Sariñena, que está a orillas del Alcanadre, con lo cual se quedan sin estudiar las posibles afecciones en la localidad de Sariñena, pero que no solo las de Sariñena, es que de Sariñena hasta el embalse de Ribarroja, fíjense hasta dónde hay que llegar, hay que estudiar todas las afecciones de esa inundación fluvial, porque lo dice la normativa, porque hay que estudiar la rotura hasta que el agua llegue al mar o hasta que llegue a una masa de agua de magnitud suficiente como para amortiguar esa crecida, que es el embalse de Ribarroja, en el río Ebro. Fíjense que del Alcanadre al Cinca y del Cinca al Ebro. Todo eso hay que estudiar, las afecciones. Es decir, el proyecto afirma sin rigor que estas balsas serían tipo C. Fíjense entonces que por eso afirmo que no se valora bien la ubicación de las balsas junto a la zona regable. Parece que la decisión se toma de antemano y luego se hace un poco la trampilla, el paripé, y no, es que esta yo creo que será A y esta estudio un poquito su rotura y parece que es C y cambiamos de tema ya, ya está. Eso no es un estudio de alternativas. No se valora la captación del agua desde el embalse del Torrollón. Ando detrás, no lo he conseguido todavía, de un estudio hecho en la propia Universidad de Zaragoza por mi ex compañero, que en paz descanse, Jesús Guillén, donde se estudió técnicamente esta posibilidad. Yo no voy a decir ni que sea mejor ni peor, también tendría sus impactos, sus perjudicados, pero lo que sí que digo es que en un estudio de alternativas debe ser contemplada. Y que cualquier alternativa, cualquiera, la suya, la de embalse de Torrollón, la balsa a la entrada de la zona regable, lo primero que hay que hacer es hablar con la gente, hablar con los hipotéticos perjudicados, buscar también entre las alternativas la que menos oposición o respuesta pudiera encontrar. A lo mejor hay gente que dice, oye, mira, pues yo en aquellos campos que tengo allí, pues mira, si me los pagáis bien, de verdad que podéis hacer todas las balsas que queráis, bien pagados, y ya está, porque yo ya no me dedico a esto, yo paso, es un problema que tengo. ¿Me entienden? Cualquier opción, incluidas estas que estamos nombrando, incluso posibles ubicaciones de las balsas en otras localizaciones, por ejemplo, antes del túnel que desemboca en la localidad de Salillas. Estaríamos, a ver si me centro, a lo mejor por aquí, me perdonen si me equivoco un poquito, pero aquí el canal del Cinca viene por aquí, y aquí se podría también ubicar balsas y hacer otros trazados. No digo que sean mejores ni peores, digo que deben ser contemplados. Por aquí está el embalse de Torrollón. Bueno, tengo las gafas sucias y no veo bien. Bueno, por esa zona. Aquí estaría la otra balsa, la que se ha descartado con demasiada alegría. Es decir, alternativas tenemos.
Es decir, alternativas tenemos y el proyecto también puede ser atacado desde el argumento de que no se ha realizado un estudio de alternativas correcto. Terminando ya, quería hablarles de la experiencia de la zona regable del Canal de Aragón y Cataluña, que son unas 100.000 hectáreas que se riegan con los ríos Ésera y Noguera Ribagorzana, lo conocerán mejor que yo en algún caso. Y yo siempre he sentido un respeto especial hacia esta zona regable porque han sido siempre bastante vanguardistas en muchas cuestiones técnicas, bastante visionarios con acierto y emprendedores. Y desde hace muchos años, no sabría decir cuántos, decidieron colectivamente, de manera acordada en toda la zona regable, acometer un proyecto de búsqueda de presión natural para toda la zona regable. ¿Sí? No como el caso que nos ocupa, en el cual una comunidad de regantes decide por su cuenta acometer una iniciativa de este tipo sin ningún tipo de coordinación a escala de zona regable y generando el conflicto que tenemos encima de la mesa. No, allí se hizo de otra manera y hay que aprender de los casos de éxito. Allí se empezó desde arriba y se habló entre todos y esto estaría bien, quitarnos las bombas. Cuando todavía no valía la electricidad lo que vale ahora, ya se lo olían. Decía, esto ha estado bien un tiempo, pero no vamos a estar eternamente condenados al pago de estas facturas eléctricas y las que vengan. Cualquier inversión en quitarnos factura eléctrica es una buena inversión. Hicieron una coordinación general donde no hubo conflictividades que a mí me consten. Eso quiere decir que no fueron grandes, a lo mejor en escala muy pequeña. Nunca llueve a gusto de todos y pudo haberlas, pero no las hubo en gran escala, como es este caso. Y se trazaron, bueno, ahí no sale bien, pero como unas tuberías laterales para captar el agua a cota suficiente y tenerla presurizada, sin balsas, ¿sí? O sea, claro, este proyecto incluye balsas con la idea de tener una reserva de agua de 3 días por si acaso, ¿no? Bueno, bien, si eso fuera gratis, pues está bien, pero no es algo del todo necesario. Es interesante, bueno, bien, aquí no se hizo. Con lo cual, pues todo el problema derivado de expropiación de grandes balsas, no digo que pequeñas balsas de captación se pudieran haber hecho, ¿verdad? Pero no almacenamientos estratégicos como el que se está planteando y que muchas comunidades pues, no tienen y funcionan perfectamente. Y si un día dentro de muchos años hay un problema, pues a lo mejor eso tampoco justifica todos los impactos asociados a estas balsas de almacenamiento. Bien, y fíjense, al estudiar los documentos de estas transformaciones, lo que se dice: el trazado de las redes, en la medida que ha sido posible, discurre paralelo a caminos y acequias existentes, intentando no afectar a cultivos y plantaciones, porque es que son ellos contra sí mismos, no se tiran piedras a sus tejados, no pasan las tuberías por las parcelas. Y si hay que dar más rodeo, se da. ¿Sí? Esto es un caso de éxito. Antes de empezar este proyecto o cualquier otro de búsqueda de presión natural en su zona regable, que son interesantes estas iniciativas, habría que haber empezado desde arriba, con esta visión general, de ir todos a una, de la mano, y todos saldrían beneficiados. Y todos en un tiempo estarían tan felices como lo están ahora sus compañeros regantes del Canal de Aragón y Cataluña. Concluyo. En virtud de todo lo expuesto, extraigo estas conclusiones y finalizo mi intervención. Es muy llamativa la ausencia de diálogo y de coordinación en este proyecto. ¿Pero esto qué es? O sea, ¿dónde estamos? Esto es una invasión en toda regla, ¿eh? No quiero hacer muchos símiles con la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Esto es una invasión gratuita,
atrevo a decir que por la espalda, ¿no? Por lo que conozco de lo que está sucediendo. Y es muy llamativo que suceda entre comunidades de regantas vecinos, entre ustedes que conocerán a alguien de otros pueblos de allí y ellos que les conocerán a ustedes, y que esto no puede generar más que generaciones de odio, de ustedes y sus hijos odiándose mutuamente con los hijos de los vecinos. No es necesario. El proyecto parece precipitado y algo chapucero. Bueno, ya lo hemos dicho, ¿eh? Supongo que por el tema de la subvención, pues vamos siempre. Generalmente los proyectos van así, en realidad. ¡Ay, corre! Todo el mundo esperando al último momento y dándose cuenta en el último momento de que hay que hacer cosas. Y todos, uno corre para allá y otro corre para allá, y al final se hacen chapuzas. 3, y muy importante, y es una idea fundamental, existen alternativas viables, cuyos impactos podrían ser menores y que en cualquier caso deben ser debidamente estudiadas. Cuando es obligatorio hacer un estudio de alternativas en un proyecto, no es por capricho, es para buscar alternativas mejores, y eso no se ha hecho en este proyecto. La decisión se ha tomado a priori, entiendo yo, y a partir de ahí se ha barnizado con un estudio de alternativas muy deficiente. 4, ¿qué sería lo deseable? Parar esto, coger aire y sentarse a hablar y a negociar y a dialogar entre todos ustedes. A nivel de zona regable, con un liderazgo claro en la presidencia de la zona regable, que no estoy seguro de si se está dando en este caso, si se actúa de forma parcial o imparcial a nivel de zona regable, y eso es lamentable. Debe haber coordinación, simplemente, ya lo he dicho varias veces. Y último punto, más vale tarde que nunca. La Comunidad General de Riegos del Alto Aragón debería, otra vez, coordinar y liderar estos procesos. Que alguien haga una llamada telefónica al presidente del Canal de Aragón y Cataluña y le diga: hola, queremos felicitaros por vuestro éxito en la búsqueda de presión natural y nos gustaría mucho que nos enseñarais el oficio. Con esa franqueza, son proyectos que no hemos acometido y que lo mejor es ir a alguien que lo haya hecho ya y aprender de sus aciertos y de sus errores. ¿Sí? Esa propuesta queda encima de la mesa y creo que sería muy interesante para superar este conflicto. A ver. Y ahora sí, nada más, gracias por su atención.